Jesús, misericordioso. ¡Qué generación tan incrédula y malvada! Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando volvieron donde estaba la gente, se acercó un hombre a Jesús, se arrodilló ante él y le dijo: Señor, ten piedad de mi hijo, que es paralítico y su estado es lastimoso. A menudo se nos cae al fuego y otras veces al agua. Lo he llevado a tus discípulos, pero no han podido curarlo. Jesús le respondió: ¿Qué generación tan incrédula y malvada? ¿Hasta cuándo estaré entre ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo acá. Enseguida Jesús dio una orden al demonio, que salió, y desde ese momento el niño quedó sano. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron en privado: ¿por qué nosotros no pudimos echar ese demonio? Jesús les dijo: porque ustedes no tienen fe. En verdad les digo, si tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, le diría a este cerro: quítate de ahí y ponte más allá, y el cerro obedecería. Nada sería imposible para ustedes. Esta clase de demonios solo se puede expulsar con oración y ayuno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué alegría, mis queridos hermanos, en este sábado compartir la palabra de Dios. 7 de agosto 2021. La liturgia de la palabra nos presenta un momento de fe. Este evangelio nosotros podemos percibir que el Señor nos habla con fuerte voz a decirnos: ¿dónde está tu fe? O podemos interpretarlo también de la manera: ¿por qué no tienes fe? El Señor nos reprende en la persona de los apóstoles, en la persona de los discípulos. Pero hoy nosotros sabemos y reconocemos a un Jesús que tiene poder, que no nos abandona, que necesitamos nosotros también tener esa cercanía al Señor para poder hacer los milagros, que sabemos que todo depende de Él, que todo depende de la gracia del Espíritu Santo, que nada podemos hacer nosotros si somos solamente ramas aisladas del árbol. Él no lo está diciendo, Él no lo dice cuando nosotros decimos que el Señor es la vid y nosotros somos los sarmientos. Pues no podemos nosotros estar alejados de la vid y dar frutos. Tenemos que estar cerca, y eso es el momento preciso donde Jesús tiene para decirle a los apóstoles: hombres de poca fe, hombres malvados, ¿cuánto tiempo tendré que estar entre ustedes diciéndole una cosa y otra, una tras otra, para que ustedes puedan entender? Pues para que nosotros podamos entender en este sábado 7 de agosto la palabra de Dios, lo que nos indica la palabra, pues tenemos que estar en la presencia viva del Espíritu Santo. Pedir que el Espíritu Santo venga a nuestra vida. Pedir al Espíritu Santo para que sea el que nos ayude en este día maravilloso que nos regala el Señor, que podamos discernir su palabra, que podamos interpretar el mensaje de salvación, que hoy podamos nosotros entender que Jesús nos está hablando de una manera fuerte, pero para que nosotros podamos comprender que sí podemos hacer esto y mucho más estando en la presencia de Dios, en la divinidad que el Señor nos regala. Por eso, ustedes y yo
junto a todas las intenciones que tenemos. Recuerde que el Señor nos escucha desde la palabra, el Señor nos escucha, el Señor quiere que nosotros tengamos comunicación, que tengamos un momento de conversación para tener también el momento de conversión en el Señor. ¿Cuál es el momento? En el momento de aislar lo que estoy haciendo y tener un contacto fuerte, un contacto directo con el que todo lo puede, con el Señor de señores, con el Rey de reyes. Por eso, ustedes y yo invoquemos la presencia del Espíritu Santo. Santo y Divino Espíritu, llénanos de tu luz, de tu amor, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios que es en realidad y que ejerza en nosotros fuerza de conversión. Amén. Un gran saludo, mis queridos y apreciados hermanos. Hoy nos habla la palabra de Dios desde el Evangelio de San Mateo, capítulo 17, versículos del 14 al 21. Hoy la palabra de Dios nos está invitando a reconocer la fe. Jesús, después de bajar del monte Tabor, después de hacer la transfiguración delante de los apóstoles, San Pedro, Santiago y San Juan, nosotros observamos que también aparecían las imágenes de Elías y de Moisés. Pues después de suceder esto en el monte Tabor, ¿qué sucede? Pues baja Jesús del monte, se encuentra con la gente, llega donde estaba la gente esperando a Jesús, se acerca un hombre a él y le dice de rodillas. Es la clave más importante que nosotros necesitamos tener. Postración, postrarnos ante el Señor. Este hombre fue de rodillas al Señor, fue de rodillas a clamar porque su hijo estaba enfermo, porque su hijo estaba paralítico, porque su hijo estaba en un estado crítico, porque tenía una enfermedad. Dice el padre de aquella criatura que su hijo estaba en un estado crítico, en un estado muy lastimoso. Y dice que a menudo este niño, esta persona, este joven, cuando le daban los ataques, pues caía en el fuego, se lastimaba. No sé si ustedes han observado personas que tienen esta clase de enfermedad. Cuando les da el ataque de epilepsia, donde caigan, ahí caen. En el fuego, en el agua, en el lodo, en el pichaque, donde sea. Donde sea y donde hay momentos donde hay piedras, donde hay espinas, donde hay... y se torturan de una manera sumamente fuerte. Él tiene una enfermedad de epilepsia y el Señor sabe que es un demonio. El Señor tiene poder para sanar cualquier tipo de enfermedad. Ya lo decíamos días anteriores. El Señor solo necesita dar una orden a la enfermedad que sea y desaparece. El Señor no está preguntando qué tipo de enfermedad es. El Señor solo sabe que va a ser sanado. Solamente sabe el Señor que tiene poder para hacerlo y que el Señor sabe que nos los está dando a nosotros y hoy nos dice que nosotros somos unos incrédulos, que somos unos malvados, que no tenemos fe. Hoy el Señor, más que reprender a este demonio, pues también nos reprende a nosotros. El Señor dice de una manera de queja o de una manera ya reprensiva, dice: mire, yo se los llevé a sus discípulos, pero ellos no pudieron ni siquiera sanarlo. Ellos no lograron hacer nada con el niño. Ellos no lograron hacer nada con el joven. Y Jesús les dice: qué gente tan incrédula y malvada. ¿Hasta cuándo yo estaré entre ustedes?
Ay, hermanos, hay una pregunta que Jesús hace para nosotros. ¿Hasta cuándo el Señor nos dice día a día, por medio del Evangelio, por medio de pecadores, por medio de los sacerdotes, por medio de los obispos, por medio de predicadores de la palabra, por medio de misioneros, por medio de tantas personas, de los catequistas, de todas estas personas que anuncian el mensaje de salvación? ¿Hasta cuándo, dice el Señor, yo tendré que estar entre ustedes, diciéndole que tienen que tener fe, que tienen que ser personas de bien? Y sobre todo, el Señor más adelante nos da una clave. Una clave nos da el Señor. Hay algo importante, mis queridos y apreciados hermanos, en esta pregunta. La pregunta que Jesús nos está haciendo: ¿hasta cuándo tendré que estar entre ustedes? ¿Y hasta cuándo? ¿Cuándo será que yo le voy a hacer caso al Señor y voy a cumplir con ir todos los domingos a misa, que es uno de los mandamientos de la Santa Iglesia Católica, pero que también es uno de los mandamientos de la ley de Dios, cuando nos dice que debo santificar la fiesta, el día del Señor, y yo no la santifico? Ese día de santificar la fiesta, pues me voy para el río, hago un sancocho, disfruto el día y estuve con mi familia, y eso le agrada a Dios. El Señor le agrada que yo le cumpla primero a Él. Una hora es lo que el Señor me pide, y no puedo yo santificar ese día, esa hora, por el Señor. Sacrificarme, porque ya pasa a ser un sacrificio. Ir a la iglesia pasa para nosotros ser un sacrificio. Ay, es que tengo que levantarme temprano también el domingo para ir a la Eucaristía, para ir a la Santa Misa. Pues sí, tienes que colocarte de pie temprano para ir a la Eucaristía. Hay otra pregunta: ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? El Señor nos hace la pregunta, pero el Señor también tiene piedad y misericordia de nosotros. ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? ¿Hasta cuándo yo tendré que soportar a esta gente incrédula, malvada? Pues el Señor siempre nos soporta. El Señor siempre tiene misericordia con nosotros. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿yo tengo esa misma misericordia con mis hermanos? ¿Yo tengo esa misma misericordia que Dios tiene conmigo, con el vecino, con el amigo, con el esposo, con la esposa, con el hijo, con el papá, con la mamá? ¿Tengo esa misma piedad, esa misericordia? Pues miren lo que viene. Dice el Señor: tráiganmelo acá. Y enseguida Jesús dio una orden. ¿Están viendo? Que el Señor solamente da una orden. Una orden. No importa qué tipo de enfermedad. Solo el Señor sabe que es un demonio. Y le da una orden al demonio, y automáticamente el demonio salió del niño, salió del joven, y el niño quedó completamente sano. Ustedes y yo, ¿tenemos o no tenemos autoridad para hablarle al demonio? Sí la tenemos. Lo que pasa es que nos da miedo. Lo que pasa es que no estamos preparados. Lo que pasa es que no queremos prepararnos porque estamos al pendiente de otras cosas y no nos preparamos para lo que el Señor me está indicando el día de hoy. ¿Por qué digo esto? Pues mire, el niño quedó sano. Los discípulos se acercaron a él, fueron a Jesús, lo llamaron en privado, le dijeron: Señor, necesitamos hablar contigo, venga un momentico. Hablaron con él, le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echar al demonio? Y el Señor le dice: porque ustedes no tienen fe. Porque ustedes no tienen fe. Ustedes son hombres de poca fe, aunque andan conmigo, aunque caminan conmigo, todavía no conocen la fe. Si ustedes tuvieran fe como un granito de mostaza, usted le diría a esa montaña que se quitara, que se moviera, que se corriera de allí. Y esa montaña se correría. Esa montaña obedecería. Pero si no hay fe, ¿qué podemos hacer? Yo recuerdo, por allá estábamos predicando, estábamos anunciando la palabra de Dios, y decía
decíamos acerca del grano de mostaza. Y la señora reconoció que el grano de mostaza es el grano más chiquito, es la semilla más pequeña. Y dijo la señora, pues yo no tengo la fe como un grano de mostaza. La fe mía es como una pepa de caraota. Es grande. De una pepa de caraota, de un grano de caraota, salen 10 granos de mostaza. El problema es que un grano de mostaza, una semilla de mostaza, da un árbol tan grande que pueden anidar allí. Allí pueden los pájaros hacer nido. En cambio, en una pepa de caraota es una mata muy pequeña donde no se puede hacer ningún tipo de nido. Por eso el Señor toma un buen ejemplo y nos dice, si ustedes tuvieran la fe como una semilla de mostaza, le dijeran a esa montaña que se moviera y la montaña se movería. Hay algo donde nosotros necesitamos detenernos, que es lo que le estábamos diciendo hace un momento, lo que hablábamos y comentábamos hace un momento. El Señor le dijo al demonio que saliera del niño y el niño quedó sano, el niño quedó curado. Y el Señor nos dice, mi querido hermano, en el versículo 20 y 21 nos dice el Señor, nada es imposible para ustedes si tuvieran la fe de ese tamaño. Pero nos da una clave. ¿Cuál es la clave que el Señor nos regala el día de hoy? Pues nos dice, esta clase de demonios sale con oración y ayuno. Y yo creo que los discípulos del Señor, como estaban con Jesús, no ayunaban, no oraban. Mientras el Señor fue al monte Tabor, ¿qué tenía que haber hecho los discípulos? Orar. Cuando el sacerdote sale de la parroquia y tiene que hacer diligencia, y el sacerdote no tiene por qué estarle diciendo a uno, a otro, al otro y al otro para dónde se dirige, qué es lo que va a hacer, qué tenemos que hacer nosotros. Tenemos que orar por el sacerdote, porque el sacerdote siempre está luchando para ver qué mejoras trae para la parroquia. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿A dónde estará metido el sacerdote? ¿A dónde estará el sacerdote? ¿Qué estará haciendo el sacerdote? Hermano, él es nuestro administrador parroquial. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Pues orar por nuestro administrador parroquial. Nuestro cura párroco necesita oración. Jesús necesitaba que oraran. ¿Sería que el Señor necesitaba? No, el Señor era Dios. Pero es que el Señor nos está diciendo, infundiendo a nosotros la oración y el ayuno. No estaba con nosotros el Señor. ¿Qué teníamos que hacer? Pues ayunar y orar. Por eso no sacaron este demonio. Por eso no curaron este niño. Hoy el Señor nos revela algo importante. Necesitamos ayunar y necesitamos orar para que toda clase de demonio que venga a nosotros podamos tener poder, potestad y lo que más nos da el Señor a nosotros. Nos da autoridad para decirle al demonio, sal de allí, fuera de allí. Pero nosotros necesitamos tener primero la preparación en el ayuno, en la oración y por qué no en la limosna. Recuerde que es los 3 pasos que nosotros hacemos en la cuaresma, en el tiempo de cuaresma: ayuno, oración y limosna. Hoy nosotros necesitamos practicar eso para tener poder en el que todo lo puede. Él, el que me dice a mí, yo te doy autoridad, pero que tú eres una persona incrédula y malvada, que necesitas tener esa cercanía ante el Señor, ante el que todo lo puede, y sobre todo tomar el ejemplo de este Padre, postrarnos ante el Señor, ante el Rey de Reyes, ante el Señor de Señores, el que vive, el que reina por los siglos de los siglos. Amén. Hoy, mis queridos hermanos, igual que todos los días, pedir bendiciones especiales para cada uno de ustedes. Bendiciones especiales para ese hermano que tienes en tu casa enfermo, para esa mamá, para ese papá, para ese familiar que tienes en tu casa, para esa persona que necesita de oración. Hoy, una bendición de parte del Señor Todopoderoso, el que nos dice, necesitamos orar y ayunar. Que hoy el Señor bendiga tu familia, bendiga tu matrimonio, que el Señor bendiga tus proyectos, que el Señor
te bendiga en el nombre de Jesús Todopoderoso. Él que sea el que nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Ánimo! ¡Ánimo! Nos despedimos saludando a Mamita María. Yo te salve María, llena de gracia, Dios contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, buena por nosotros pecadores, ahora nuestra muerte. Amén. Hola hermanitos. Saludos. Saludos. Te invitamos a suscribirse en nuestro canal Testimonio de Sanación con el Padre Cristóbal Araujo. Dale me gusta y deja tus comentarios. Dios los bendiga. Chao.